Vamos a estar hablando en estos momentos, no sé si ya lo tenemos conectado, a Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación. Ahí lo saludamos. Ignacio, ¿cómo va? Bienvenido a Afilados. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber un poco más acerca de esta iniciativa, acerca de esta tercera edición de la Hackathon de Datos y acerca de los proyectos que se presentaron y, por supuesto, los ganadores. Sí. Bueno, nosotros en Argentinos por la Educación lo que buscamos promover es formas de mejorar la educación pública, fomentando siempre inclusión, calidad y transparencia. Y este evento, el Hackathon, es realmente como un pilar de nuestro trabajo en términos de transparencia en todo el país. ¿Por qué? Porque básicamente para nosotros siempre decimos que hay que medir para mejorar, y es muy importante que cada vez más en Argentina vayamos como haciendo crecer una comunidad de jóvenes y también de adultos que nos involucramos en el análisis de los datos a la educación, porque creemos que dentro de las limitaciones de contexto que tenemos para mejorar la educación, cuanto mejor analicemos los datos, vamos a poder generar soluciones más inteligentes que nos ayuden a que más chicos cuenten con el derecho a una educación de calidad, ¿no? Uh-huh. Y en el marco de esta hackathon que realizaron, esta tercera edición, ¿cuáles fueron las problemáticas que se plantearon y cuáles fueron las soluciones que se buscaron? Bien, nosotros dividimos este hackathon en dos áreas. Realmente fue un desafío inmenso porque nos atravesó como a todos el tema de la cuarentena. Entonces, como recién contabas, lo hicimos online y estamos muy contentos de que participaron referentes de todas las provincias. Y básicamente lo organizamos en dos áreas. Una que le llamamos análisis de datos y la otra desarrollo. Respecto al análisis de datos, los equipos trabajaron en distintos desafíos. Por ejemplo, cuáles son los factores que más inciden en los resultados de las pruebas a aprender, es decir, de las pruebas de calidad educativa, o cómo se distribuyen los recursos del gobierno nacional a las provincias y de acuerdo a qué criterios. Y después, del lado del desarrollo, lo decía recién para el área de análisis de datos, del lado del desarrollo, la pregunta central es ¿qué podemos crear para contribuir a la continuidad pedagógica en este contexto de aislamiento social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles fueron las propuestas que los sorprendieron? Porque hubo muchas propuestas. Sí, te puedo contar los dos ganadores. Por el lado de desarrollo, el ganador fue un equipo que se llamó The Site, que en pocos días, en la semana que duró el hackathon, desarrollaron un prototipo de una plataforma que permitiría la conectividad entre docentes y estudiantes usando el crédito libre que hay por WhatsApp. Esto es un poco lo que ellos proponen en el prototipo. Hay que ver luego cómo llevarlo a la práctica, pero este es un primer ganador. La verdad, un proyecto muy interesante de cómo hacemos para mantener a los chicos y a los docentes conectados en este contexto, ¿no? ¿Cómo sería eso, Nacho? Explicando un poquito más lo del tema del WhatsApp. Bueno, obviamente como con la cuarentena empezó como una especie de carrera en la que estuvieron involucrados todos los gobiernos, gente del ámbito privado, etcétera, en ver cómo crear aplicaciones o webs que permitan que los docentes y los estudiantes se puedan conectar, ¿no? No solo que puedan descargar contenidos como puede ser un PDF, sino que puedan conversar. Y entonces lo que estos chicos desarrollaron es, este equipo, una aplicación que permitiría, digamos, esta conexión, y ellos lo que intentaron encontrar la vuelta es que esa conexión pueda usarse tomando información de WhatsApp. Es decir, que se pueda de alguna manera integrar la aplicación con la información que viene y va de WhatsApp para poder establecer la comunicación como a un mínimo costo o sin costo, dependiendo en qué lugar del país estemos hablando. Uh-huh. Ignacio. Lo interesante... Sí, Iván, perdón. Sí, no, le quería decir que lo interesante que estaba viendo de la aplicación es que no involucra solamente a estudiantes y a docentes, sino también hay una tercera pata, que son los padres también.
Sí, sí, totalmente. Ahí un poco el desafío es que, o sea, pre-pandemia, muchas aplicaciones se desarrollaban pensando en docentes, familias. Y ahora, en el medio de la pandemia, hubo que sumarle a los estudiantes. Entonces, sí, efectivamente, esta aplicación está pensada para las tres patas. Yo por ahí ponía un poco el foco entre estudiantes y docentes porque es lo que, como de alguna manera, la gran separación con la que hoy tenemos que lidiar para tratar de generar continuidad pedagógica. Ignacio, me veo... Sí. Sí. Les quería comentar también del otro ganador que me pareció muy interesante. A ver. Ajá. Del otro lado, la mayoría de los equipos trabajaron en análisis de datos. Trato de explicar un poco para que se entienda, para el oyente entienda a qué me refiero. En Argentina contamos con grandes bases de datos que vienen de una especie de censo educativo que se hace todos los años y también desde las evaluaciones de calidad. Entonces nosotros lo que hicimos es unimos esa base de datos y la pusimos a disposición de los equipos. Y ahí una de las preguntas era en base a qué criterios se distribuyen los recursos nacionales. Hay fondos, digamos, destinados sobre todo a salarios docentes y a otros rubros. Digamos, ¿con qué criterios se distribuyen estos fondos nacionales para las provincias? Y un poco lo que encontró este equipo de Edulytics, que fue el segundo ganador, es que no había un criterio claro y lo proponían como, de alguna manera, estándares o criterios que se podrían tener en cuenta para hacer esta distribución. Y la verdad es muy interesante cómo jóvenes que se aproximan por primera vez a las bases de datos educativas y a los desafíos educativos, me refiero de política pública, pueden en tan poco tiempo establecer, propuestas muy razonables que van en línea con lo que muchos expertos vienen diciendo hace tiempo, pero conectándolo desde los datos, ¿no? Entonces, quería resaltar eso porque creo que es otro factor saliente de la hackathon. Ignacio, me veo obligado a traerte un poco a la región, más precisamente aquí a la provincia de Neuquén. Calculo que en este contacto que toman con todas las provincias, bueno, estás al tanto un poco de lo que pasa aquí, que hay un paro virtual, que hubo ayuno también en Casa de Gobierno, que siguen reclamando aquí el pago de incrementos salariales en esta actualización por la inflación. Y me imagino que ustedes también deben tener esos datos y deben estar al tanto de todo. ¿Qué es lo que nos podés comentar de cómo se ve desde afuera también la situación de aquí de la educación neuquina? Bueno, y si querés, haciendo una transición hacia esa pregunta, no quiero dejar de comentar que en el jurado del hackathon participaron legisladores, senadores, diputados, ministros de educación de distintas provincias y estuvo representando a Neuquén Marcelo Villar, que es consejero del Consejo Provincial de Educación de la provincia. Ajá. Así que no quería dejar de tomar la oportunidad para agradecerle a Marcelo, bueno, para compartir con todos que Neuquén estuvo representado tanto en los participantes como en el jurado. Pero bueno, si querés vamos a la realidad. Me decías el tema de los paros. Exacto. Ahí nosotros en Argentinos por la Educación trabajamos mucho en base a evidencia, mucho en base a datos, y hemos hecho distintos informes sobre los días de clase que se pierden, ¿no? Año a año, recurrentemente, más allá de la pandemia. Y vemos que desde la vuelta de la democracia es un hecho medio incontestable que Neuquén es una de las provincias que más días de clase ha perdido, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco de esa perspectiva, o sea, viéndolo desde los datos, desde la información, digamos, creo que un gran desafío es lograr hacer de alguna manera un cambio sistémico que permita generar para los docentes las condiciones que necesitan para poder sostener la cursada, ¿no? Y obviamente este desafío que ya de por sí es grande en Argentina, es grande en muchas provincias del país, como en muchos otros sectores se ve de alguna manera multiplicado por el tema de la pandemia, ¿no? Pero creo que desde la sociedad civil, que es por el sector que nosotros representamos,
desde el gobierno, desde los sindicatos, desde los padres, todos tenemos que trabajar en conjunto para que los chicos puedan tener días de clase, porque digamos, ya los días que perdíamos antes, pero sobre todo por el contexto que desató la pandemia, no podemos dejarnos, mi perspectiva es que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo días de clase y hay que encontrar acuerdos para trabajar en común, siempre poniendo a los estudiantes en primer lugar. Uh-huh. ¿Y crees que este paro remoto hace bien a esta altura cuando más se necesita justamente del esfuerzo de todos? Realmente no quisiera meterme como en el detalle del paro, pues no conozco las particularidades. Yo, así como una reflexión general, por ahí lo que decía recién, ¿no? Desde los datos, creo que es un hecho que en Neuquén sostener días de clase con continuidad es un desafío histórico. Y lo otro que me parece importante es, tanto en Neuquén como diría casi todas las provincias del país, tenemos que encontrar la manera de sostener el trabajo docente, digamos, generar las condiciones para que ellos puedan trabajar en buenos contextos, y creo que el camino para eso es que realmente pongamos a los estudiantes primero y de los distintos sectores trabajemos y tratemos de generar consensos para que esas condiciones para los docentes sean posibles, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Volviendo un poquito a la hackathon, a los proyectos presentados, a este trabajo tan importante que hicieron y que demostraron, mucho talento puesto al servicio de la educación. Contanos un poquito los premios que se llevaron los participantes, los ganadores, cómo van a desarrollar estas ideas y cómo ves el panorama de la educación a nivel país, a nivel general, teniendo en cuenta, los avatares de esta pandemia y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Respecto a los premios, fueron sobre todo cursos de distintas instituciones. La verdad estamos muy agradecidos con estas instituciones que acompañaron, pues son todos cursos como muy prestigiosos que creo que a todos nos gustaría hacer. Por ejemplo, los equipos ganaron programas ejecutivos para hacer con el ITBA, cursos de ClickSense de diseño, becas para cursos de Digital House, una propuesta educativa muy innovadora, también cursos sobre Data Analytics de Rocking Data, que es una institución que está de alguna manera en la vanguardia del análisis de datos y de Big Data en Argentina, y después también becas para carreras online en Data Science de Acámica. Entonces, respecto a los premios, la verdad que estamos muy agradecidos con todas estas instituciones porque aún en medio de la crisis de la pandemia pudimos como ofrecer buenos incentivos a los participantes. Y respecto a lo de educación en Argentina, digamos, ¿cuál es el contexto? De vuelta, anclándonos en los datos, la situación ya era muy desafiante pre-pandemia, ¿no? Básicamente, uh-huh, tenemos que aunque hay una cobertura en primaria y en secundaria el abandono es muy grande, es decir, muchos de los estudiantes que ingresan abandonan, y los que llegan al final de la secundaria son pocos los que obtienen resultados satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas son solo 3 de cada 10. De acuerdo a las últimas pruebas a aprender. Entonces, antes de la pandemia, la educación en Argentina ya afrontaba grandes desafíos. Uh-huh. Ahora se da todo este tema de que no hubo clases presenciales por mucho tiempo. La vuelta va a variar de acuerdo a provincia y provincia, y un poco, por un lado, lo que tenemos que hacer es comprender en dónde estamos parados, y en este sentido hay que volver a, de alguna manera, encontrar herramientas, tener información de qué pasó con los estudiantes en este periodo. En ese sentido, el Gobierno Nacional ahora está haciendo un estudio nacional de continuidad pedagógica que personalmente creo que es muy valioso.
Y, y después la otra por ahí reflexión que me despierta la pregunta es lo que coinciden todos los expertos y lo que en el fondo todos sabemos es que nuestra educación va a salir golpeada de esta pandemia. ¿A qué me refiero? Claro. Que ya damos por descontado que el abandono va a aumentar, que los aprendizajes van a ser menores, que el vínculo pedagógico va a estar resentido. Entonces todos nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué hacemos a partir de esto, no?